Aprendiendo con la tía tiene el tema de la Iglesia Católica. Aquí en República Dominicana la mayoría somos católicos. Vamos a escuchar y aprender sobre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la iglesia cristiana más numerosa. Está compuesta por 24 iglesias latinas y 23 iglesias orientales, que se encuentran en plena comunión con el Papa y que en conjunto reúnen a más de 1.406 millones de fieles en todo el mundo. La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello, se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano. La cabeza visible de la Iglesia Católica es el Papa, el obispo de Roma, considerado sucesor de Pedro. Desde el 8 de mayo del 2025, el pontífice reinante es León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, de nacionalidad estadounidense, naturalizado peruano, y es el número 267 de la historia. La sede papal, conocida como la Santa Sede, ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales y constituye el gobierno central de la Iglesia, por quien actúa y habla, y es reconocida a nivel internacional como una entidad soberana. A la Iglesia Católica pertenecen todos los bautizos según sus ritos propios y que no hayan realizado un acto formal de apostasía. Según los datos del Anuario Pontificio del 2024, referentes al año 2022, el número de bautizados miembros de la Iglesia es de 1.390 millones, alrededor del 18% de la población mundial. Se trata de una comunidad cristiana que se remonta a Jesucristo y a los 12 apóstoles, por medio de una sucesión apostólica nunca interrumpida, también compartida con la Iglesia Ortodoxa. La doctrina católica se encuentra recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Con 2 milenios de historia, la Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo y ha influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Entre sus tareas se incluyen la difusión del Evangelio y la realización de obras de misericordia corporales y espirituales, en atención a los enfermos, pobres y afligidos, como parte de su doctrina social conocida como doctrina social de la Iglesia. La Iglesia Católica, de hecho, es la mayor proveedora no gubernamental de educación y servicios médicos del mundo. La palabra iglesia significa convocación. Designa a las asambleas del pueblo que mayoritariamente tenían un carácter religioso. Es el término frecuente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios,
sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinai, en donde el pueblo de Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. La primera comunidad cristiana, otorgándose a sí mismo el nombre de iglesia, se consideró heredera de aquella asamblea. Por tanto, según la creencia católica, con dicho término se designa al pueblo convocado y reunido por Dios desde todos los confines del mundo para formar la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Antes del fin del siglo II, el término católico comenzó a designar lo que se consideraba la verdadera iglesia y su doctrina, diferenciándola de la de grupos disidentes. El vocablo catolicismo se usa por lo general para hacer alusión a la experiencia religiosa compartida por las personas que viven en comunión con la Iglesia Católica. Así, se refiere habitualmente tanto a las creencias de la Iglesia Católica como a su comunidad de fieles. En los países en los que el catolicismo es mayoritario, a la Iglesia Católica se le conoce normalmente como la Iglesia, término que en otros países se aplica a otras iglesias cristianas. Según una larga tradición, existen además distintas imágenes que se han empleado para referirse a la Iglesia Católica, tales como Sacramento de Cristo, Pueblo de Dios, Cuerpo místico de Cristo, Esposa de Cristo, Jerusalén de arriba, Edificación de Dios, Barca de Pedro o Nave de Salvación. La Iglesia Católica considera que tiene encomendada la misión de elaborar, impartir y propagar la enseñanza cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles. Debe también disponer la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de sus sacerdotes. Además, la Iglesia Católica se manifiesta como una estructura jerárquica y colegial, cuya cabeza es Cristo, que se sirve del colegio de los apóstoles y que en la historia posterior ejerce la autoridad mediante sus sucesores, el Papa y los obispos. La autoridad para enseñar el magisterio de la Iglesia basa sus enseñanzas en la revelación, que está expresada tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada Tradición. La Iglesia Católica se considera a sí misma heredera de la tradición y la doctrina de la Iglesia primitiva fundada por Jesucristo y, por lo tanto, como la única representante legítima de Cristo en la tierra. Mediante la figura de los obispos, sucesores sin interrupción de los apóstoles, cumple con el mandato de Jesús de cuidar de sus ovejas.